Tenemos ahora el placer de charlar con un artista que está en racha. Es nuestro compañero también en las tareas de esta casa, en Euskal Telebista, Koldo Etxebarria, premiado en sendos certámenes internacionales de Sevilla y Canadá, con una obra que es la misma en los dos certámenes, Belleza más allá de las formas. ¿Qué tal, Koldo? Bienvenido, Egunon. Hola, Egunon. Muy buenos días. El jurado del Premio Internacional de Pintura Focus Abengoa de Sevilla ha destacado de tu obra, y vamos a citar textualmente, que acomete una problemática espacial compleja en la que la definición geométrica de las formas, la luz, la sombra y la penumbra logran segregar melancólico desasosiego. Toma ya. ¿Es justo lo que querías hacer con esa obra? Sí, realmente ha sido una definición muy certera y que va dando en esa dirección, la dirección que ha puesto el concepto que tengo en la obra, sí. Bueno, primero enhorabuena, claro. Muchas gracias. Sí, porque gracias. El premio en concreto, el de Sevilla, que es un es muy importante, ¿no? Dentro del panorama cultural y de premios en pintura. Sí, yo creo que es el más importante de España por prestigio, por cuantía, sí. Sí. ¿Y qué querías expresar en esa obra en la que a mí me asalta, como en tantas otras tuyas, una terrible sensación de soledad? Sí. Bien, ahí el concepto que utilizo en la obra actual, y que llevo ya trabajando varios años, es una vuelta a la realidad del ser humano, ¿no? Es decir, la obra en realidad son superficies físicas hechas con pigmentos, pero lo importante es ahondar en la dimensión de la belleza del ser humano, ¿no? Es una vuelta al ser humano, ¿no? En este sentido me interesa mucho, hilvano mucho con los planteamientos de la escuela metafísica italiana y con los planteamientos metafísicos de Oteiza, y que heredan mucho del planteamiento platónico de que lo que la vista nos dice, eso está detrás de la realidad, en la realidad artística, ¿no? Entonces es donde está el medio de la cuestión, ¿no? O sea, nos perdemos muchas veces en las formas, por eso titulo Más allá de las formas, y esa dimensión está dentro del ser humano, está más allá de las ideologías y de los planteamientos racionales, y es un hecho que existe, y es donde realmente está el contenido, ¿no? Entonces, ese contenido se puede manifestar de muchas maneras, pero está hecho de belleza, de armonía, de silencio, de quietud, de melancolía, de contemplación. Entonces, esa es la dimensión realmente que me interesa. Entonces, en la visión del jurado ha sido acertadísima en ese sentido, ¿no? Yo voy a ser mucho más prosaica que Koldo a la hora de describir la obra, porque lo que yo veo en ella son tonos predominantes verdosos y amarillos, unas sombras muy geométricas, características de la obra de nuestro invitado, una mujer sentada de espaldas, un cuadro que tiene reminiscencias de otros pintores, porque con el concepto que has destacado de menos es más, ahí hay muchas cosas, ¿no?, en ese cuadro. ¿Cuántos pintores podríamos reconocer? ¿Cuántos artistas en tu obra? Sí, eso es. Yo lo que hago es una relectura de la historia del arte con los primitivos flamencos, luego paso con el interior holandés, y luego planteo planteamientos visuales que ya hicieron los metafísicos italianos, ¿no? Entonces, recojo esa riqueza del lenguaje para expresar ese silencio contemplativo. Utilizo pues el silencio, el interior holandés de Hodge y Vermeer, que eran dos amigos que me interesan mucho, y de ellos cojo ese interior, esa sensación del interior como protección humana del ser humano. De los primitivos flamencos hago la relectura de que los espacios sean con esa definición, con esa perfección espacial en la que el ser humano habita dentro de esos espacios, y eso hace que de alguna manera todo ese lenguaje que yo me inspiro en la historia del arte como lenguaje, luego lo llevo a un territorio actual y contemporáneo, utilizando los mínimos recursos posibles para que la anécdota, o sea, esté lo más despojado de la anécdota y la eficacia de la imagen sea lo más exacta posible, ¿no? Entonces ahí consigo ese espacio en el que lo realmente importante es que el ser humano que está en actitud contemplativa realmente hay una vuelta a sí mismo, una vuelta al ser humano, una vuelta a que nos llevemos a una reflexión hacia nosotros, ¿no? Entonces, sin quedarnos hipnotizados por la obra, ¿no?
que es un poco lo que planteaba Platón. Platón, cuando planteaba que en el mito de la caverna, que decir que estamos hipnotizados por las sombras, se estaba refiriendo a eso, estaba refiriendo espaldas a la luz. De que la luz, esa dimensión metafísica, esa dimensión de luz que somos, normalmente estamos hipnotizados con las formas, ¿no? Entonces yo trato de hacer unas formas lo más sintéticas posibles para que de alguna manera esa mirada nos trascienda esas formas físicas y nos lleve de nuevo a esa dimensión metafísica que somos, ¿no? Háblame de las formas, de cómo es el proceso de creación, Koldo. Porque ayer lo comentábamos fuera de, por supuesto, de los micrófonos, que la imagen del pintor tradicional con la brocha y mirando un lienzo, eso ha pasado a la historia. Sí, ha pasado a la historia. En realidad es el Jurásico de la pintura. Aparte de ser el Jurásico, ese concepto de esa imagen idílica del pintor con la paleta no ha existido nunca. De hecho, Vermeer, cuando utilizaba la caja oscura para pintar, él se metía dentro de una caja que le proyectaba el cuadro a través de unos prismas, le proyectaba en el lienzo y él a través de los prismas pintaba con la tecnología de su época. Ya en un libro que sacó David Jones demuestra cómo los primitivos flamencos, que no pintaban también con la paleta y mirando al cuadro, sino hacían un sistema tecnológico en el cual les llevaba a trabajar, ¿no? Entonces, claro, el procedimiento técnico mío, pues bueno, pues ya he tenido conferencias, he estado en congresos de arte y tecnología, en el sentido de que supone un paso más en las técnicas, en la utilización del lenguaje, ¿no? Como comentábamos ayer, claro, el objetivo principal tiene que ser la idea, el concepto, lo que tú quieres transmitir, ¿no? Entonces, todas las herramientas que te da la vida y el planeta tienen que estar a sus manos y usar en tus manos. Hay que usarlas. Entonces, la potencialidad que te da la tecnología 3D es tan fabulosa y te da unas posibilidades expresivas con tanta potencia que yo ya en los 80, cuando era un chaval y ya veía las primeras máquinas que había en España, veía aquella potencialidad que era, fabulosa. Ya de entonces me metí totalmente por la potencia expresiva que tenía y ahora, bueno, pues me doy cuenta que de alguna manera pues he desarrollado un lenguaje propio dentro del mundo pictórico, pero con unas tecnologías que en el mundo de la pintura no se utilizan. Entonces, de alguna manera, soy pionero. Por ejemplo, en Canadá, pues ha sido una muestra de arte tecnológico digital, pero el 99% de los trabajos eran fotografías manipuladas, fotografías trabajadas con Photoshop y otros software que te dan pie pues a unas formas nuevas y tal, ¿no? Pero con la tecnología 3D, como pigmento, pigmento pictórico, en el lenguaje pictórico, pues era el único que se presentó, ¿no? Ajá. Es muy interesante porque es verdad que habría que desterrar de nuestra cabeza esa imagen idílica del pintor que nunca existió, como dice Koldo, en realidad, pero que todos tenemos en el imaginario colectivo. Ahora las cosas se hacen de otra manera con el resultado que el artista quiere expresar, que al fin y al cabo es el objetivo del arte, ¿no? Exacto. Expresar lo que uno siente de la manera que sea. Exacto. Con las herramientas que sean. Eso es. Tú cuando estás viendo un cuadro de Vermeer, que te hipnotiza la belleza que transmite, es una maravilla cuando ves una obra de Vermeer o de su amigo Hodge, pues claro, ahí no estás pensando cómo ha hecho, si ha hecho con pincel, si ha hecho con el dedo, cómo lo ha hecho, si ha utilizado tecnología o no. Lo que realmente la brújula y lo que nos hace realmente tener la atención es precisamente en la belleza, ¿no? Cuando transmite la belleza, ¿no? Cuando tú ves que una obra, eso es, te transmite esa belleza, esa profundidad, dices, chapó. Qué bien. Para las personas, Koldo, que quieran saber más de tu obra, ¿tienes un sitio web, un lugar donde investigarte, ver tus cuadros, disfrutar con ellos? Danos la dirección, por favor. La página web es koldoechevarria.com. Sí. Y ahí está todo. Y además es interesante porque siempre comento que a mí me interesa que se vea más la obra también en las paredes, pero sí me gusta esa intimidad en las pantallas y en esa intimidad de tu casa y en esa intimidad que te da la pantalla del ordenador, tú en silencio contemplativo, con la música y ese disfrute que tiene la obra, pues me gusta mucho. Yo la página web la tengo como la primera galería, ¿no? Luego ya pues están las salas de exposiciones convencionales, pero el ordenador, la pantalla de tu casa y tu... Es un buen concepto en invierno, con la cale bien puesto, la música y ese disfrute de la belleza, pues
realmente me gusta, ¿no? Claro, y a los demás también pruébenlo. Le damos las gracias a Koldo por haber estado aquí, la enhorabuena por los premios de Canadá y de Sevilla y las ganas de volver a charlar contigo en cualquier otro momento, con o sin premio, Koldo. Es que ricasco, ¿eh? Es que ricasco. Besar cada bat. Hasta pronto, agur. Agur.